Este, Buenas noches, compañeros, tutor. Este es el video de la explicación de cada uno de los temas, donde vamos a decir también igualmente la pregunta que tengamos a cada uno de los compañeros. Bueno, para empezar, empezamos con Ana. Ana, cuéntanos sobre tu tema. Buenas noches, mi tema es introducción de las proteínas. ¿Y quién me hace el favor de compartir el póster? Ya le hago el favor, Ana. Pues, Ok, mi cabeza. Listo, abrir. Listo, Ana, ya lo estás mirando. no se ve. Ah, ya. Espérame que no estoy compartiendo pantalla. Me hizo raro. Listo, Ana, ya. Bueno, el mío es introducción a las proteínas. Entonces, ¿qué es una proteína? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que realizan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Estas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Entre sí forman cadenas largas. El La pregunta es, describa en detalle por lo menos 3 procesos generales y 2 especificados de vegetales donde mencione la proteína, el organismo y el proceso que ejercen. Escogí los vegetales, el garbanzo, la avena y el maíz. En el garbanzo es imprescindible en guisos, es muy rico en energía y proteínas. En otras regiones la utilizan también como harina de rebozado, que es el que untan en las comidas. Tiene un porcentaje del 19.4 gramos. Es también fuente de carbohidratos, fibra. Es un alimento muy rico en energía, especialmente para los deportistas de alto rendimiento. En la avena encontramos que es la globulina, es la principal proteína de almacenamiento. En esta se encuentran 3, que es la 3, 7 y 12S, donde la 12S constituye la mayoría. Esto promueve al metabolismo energético normal, el funcionamiento normal del sistema nervioso y las funciones psicológicas. Esto también favorece la circulación de las proteínas y la glucosa, así como el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Se utiliza como ingredientes en cereales para el desayuno y productos de panadería. Y se considera un alimento saludable por su alto contenido nutricional, además de proteínas, fibras dietéticas solubles. Tiene vitamina B, minerales y antioxidantes. El otro es el maíz, que también tiene muchas y variadas propiedades. Es un grano herbáceo que, al igual que el trigo, es rico en almidón y bajo en grasas. Contiene gluten y es apto para personas con intolerancia al gluten. La proteína más abundante en los granos de maíz es la ceina, y si bien contiene casi todos los aminoácidos esenciales, con todos los cereales, carece de licitina y triptófano. La otra pregunta es, la estructura primaria es el orden específico en que los aminoácidos se unen para formar un péptido. Este orden está determinado por la secuencia del ADN del gen que codifica la síntesis de un péptido o proteína en particular.
Entonces aquí encontramos los aminoácidos, que son sustancias orgánicas que contienen al menos un grupo amino y un grupo ácido, que siempre es el carboxilo, excepto en la taurina. De esta manera se puede establecer una forma estructural general para todos los aminoácidos. Los péptidos es una molécula que resulta de la unión de dos o más aminoácidos, es llamada también AA, mediante en los enlaces amidas. En los péptidos y en las proteínas, esos enlaces amidas reciben el nombre de enlaces peptídicos y son el resultado de la reacción del grupo carboxilo con un aminoácido. También encontramos 20 aminoácidos proteicos, con ellos están codificados en el genoma para la mayoría de los seres humanos, perdóname, los seres vivos. En ellos están la glutamina, la tirosina, la aspiragina, lisina, alanina, valina, serina, treonina, cristeína, triptófanos, ácido aspartico, ácido glutámico, lisina, argina y la histidina. El otro es, de acuerdo con la definición de estructura primaria de las proteínas, describa e incluya imagen en un ejemplo. Entonces escogí la hemoglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno en los animales. La parte de la estructura primaria de la hemoglobina es el Val-His-Liu triplo-GLU. Esto significa que los primeros 6 aminoácidos de la hemoglobina son valina, histina, leucina, treonina, plotlina y glutamato. La otra pregunta es, ¿qué decisión tomaría para manejar el pH del suelo y mantener el equilibrio de los aminoácidos ácidos y básicos en las plantas? Entonces aquí lo primero que se debe hacer para determinar el pH que está en el suelo es un análisis de suelo que se hace en laboratorios. Y aquí vamos a identificar el grado de acidez y alcalinidad que está presente en el suelo. Cuando tenemos un pH ácido, quiere decir que el pH es bajo. Y podemos hacer encalado o con caliza o cal-dolomita para regular este pH. Cuando el suelo está ácido, entonces el pH es muy alto. Y se puede disminuir el pH utilizando sulfato de aluminio o azufre elemental. Entonces, el equilibrio de los aminoácidos sería la disponibilidad y el tipo de aminoácidos de las plantas están directamente relacionados con la nutrición del suelo. O sea, que se debe revisar que el suelo tenga un buen equilibrio de nitrógeno, ya que en estos elementos es crucial para la síntesis de aminoácidos. Utilizar fertilizantes que contengan nitrógeno en forma fácil que la planta las absorba, como el nitrato o el amonio. Otra práctica sería también la rotación de cultivos. Y estar monitoreando el pH porque eso con una sola aplicación que se haga no se va a solucionar el problema. Entonces tienen que estar haciéndose las revisiones, estar programando para poder programar fertilizantes y hacer las respectivas enmiendas. Y el otro punto es, describa estos dos procesos y mencione la importancia del nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, agua, enzimas y fuentes de energía para llevar a cabo estos procesos. Entonces, la aminación, este proceso es realizado por sales absorbidas del suelo y ácidos orgánicos, producto de la fotosíntesis.
La aminación es la adición de un grupo amino a una molécula. La transaminación, este proceso permite producir aminoácidos a partir de otros aminoácidos preexistentes. Entonces, más o menos ese sería el tema. Ya mi pregunta. Ok, Ana, ¿nos puedes decir la pregunta? ¿Y a quién va dirigido? Bueno, sencilla. Para Brendy. Dile la, Sencillita. dile la pregunta. ¿Qué es el pH? Es el grado de acidez o alcalinidad presente en el suelo. Okay. Listo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Entonces, la siguiente persona que sigue es Brendy. Brendy, coméntanos sobre tu tema. Bueno, buenas noches. Mi tema es estructura tridimensional de las proteínas. La primera pregunta es, ¿qué entiende por estructura tridimensional de las proteínas? Se refiere a la forma en la que las cadenas de aminoácidos se pliegan para formar una estructura tridimensional única. Esta estructura determina la función y la actividad biológica de la proteína. La siguiente pregunta es, incluye una presentación gráfica complementada con información teórica de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Estructura secundaria se refiere a la información tridimensional, a la conformación tridimensional repetitiva de una proteína. Estructura terciaria es la formación tridimensional completa de una cadena polipeptídica. Estructura cuaternaria se refiere a la asociación de varias cadenas polipeptídicas en una proteína multimérica. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Cuando una proteína no se pliega correctamente, se producen alteraciones en su estructura tridimensional, lo que puede tener graves consecuencias en su función biológica. En el caso de las proteínas relacionadas con los cloroplastos, como la mioglobina y la hemoglobina, su correcto plegamiento es vital para su función en el transporte y uso de oxígeno en los organismos. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas? Se basa en la formación de enlaces de coordinación entre el oxígeno y el hierro presente en el hemo de la proteína. Este proceso permite el transporte de oxígeno a través de la sangre y su liberación en los tejidos que lo necesitan. Y mi pregunta va dirigida para el compañero Camilo y es la siguiente. ¿Cómo se une el oxígeno en las hemoproteínas? Bueno, esa pregunta dice que ya me acordé. Se une a través de las moléculas de homopresentes en su estructura. Listo. Entonces ahí concluimos con Brendy. Entonces sigo yo explicando mi tema. Bueno, entonces mi tema me tocó las funciones y evolución de las proteínas. ¿Cómo evolucionaron las proteínas o cómo se forma una proteína? Una proteína es la unión, bueno, tenemos las células, ¿cierto? O comenzamos diciendo que es una proteína. Pues una proteína son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos y los aminoácidos son ácidos carboxílicos. Entonces, sabiendo ya eso que una proteína es una biomolécula o valga la redundancia, macromoléculas formadas por aminoácidos, entonces al haber una cantidad de células y al juntarse, haber una célula y varias células y se juntan esas células, forman un tejido. Y si se juntan varios tejidos, forman un órgano. Y eso quiere decir que es una proteína. Al formarse todo eso conjuntos, se forma una proteína. Así es como la evolución o cómo se forma una proteína.
la función primordial de las proteínas. Bueno, entonces, como le estaba explicando, la función primordial de las proteínas está básicamente en el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no están presentes en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra función puede cumplir? Dice que lo que consulté que también son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como lo son los jugos gástricos, entre otros. Eh, Otra función que cumplen las proteínas dice que funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio entre el ácido base y la presión agótica del plasma. Bueno, esa es como la función y evolución de las proteínas. Y yo vuelvo a mostrar mi póster, pues, y dice acá. Respondiendo a las 4 preguntas que yo tengo, dice que el planteamiento del problema, dice, diferencia entre hemoglobina y hemoglobina. Bueno, la diferencia básicamente entre estas dos macromoléculas es que la hemoglobina está presente en los glóbulos rojos más la hemoglobina, hem- hemoglobina solo está presente en las raíces. Otra diferencia que hay entre ellos es que eh, la hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo, mientras que la hemoglobina es la encargada de facilitar y fijación del nitrógeno en las raíces. Mi siguiente pregunta sería la diferencia que existe y la diferencia y la comparación que existe entre la clorofila y la hemoglobina. ¿En qué se comparan estas dos macromoléculas? Se comparan en que las dos se encargan del oxígeno en el cuerpo. Una está encargada del transporte y la otra, ¿cuál está encargada del transporte? La hemoglobina es la que se encarga del transporte del oxígeno, mientras que la clorofila lo que ayuda es a aumentar el oxígeno en el cuerpo. La diferencia más específica o más común entre estas dos es que la, la hemoglobina transporta y aumenta el oxígeno, mientras que la clorofila lo que hace es elimina el, el oxígeno. Bueno, mi otra pregunta dice, menciona los componentes lipídicos. Entre los componentes lipídicos tenemos el glicerofosfolípidos, el esfingolípidos, glucoesfingolípidos y los glucoglicerolípidos. Bueno, la función entre estos dos es que
Bueno, la función de ellos es que desempeñan varias funciones clave en las células. En primer lugar, estos lípidos forman la estructura básica de las membranas celulares, proporcionando una barrera semipermeable que controla el paso de sustancias dentro y fuera de la célula, incluyendo mantenimiento de la integridad celular y la señalización y la regulación de procesos celulares. Eh, Mi otra pregunta sería, bueno, el componente lipídico dice acá que transporte de moléculas. Bueno, el transporte de moléculas. Transporte de moléculas. Esta se basa en que las moléculas a través de las membranas celulares, principalmente mediante el transporte pasivo, eh, sin gasto energético y a través y transporte activo con un gasto energético regular, lo que permite es que las células regulen el paso selectivo de sustancias y mantengan su homeostasis. Es como y sí, esa es como básicamente mis preguntas y mis respuestas. Mi pregunta va hacia el compañero Alejo. Compañero, ¿cuáles No. son las macromoléculas que hablé en el póster? Si no me equivoco, es la hemoglobina, clorofila y hemoglobina, ¿no? Sí, correcto. Sigue, compañero, explicando su tema. Buenas noches, compañeros y tutor. El tema que me correspondió fue ácidos nucleicos. Mi primera pregunta es, a manera de introducción, realice una descripción estructural y funcional de los principales constituyentes orgánicos de la célula. Y la respuesta es, sus- los principales constituyentes orgánicos de la célula son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, donde cada uno cumple un papel crucial y fundamental. Mi segunda pregunta es, describa e incluya con una imagen estructuras químicas del ácido ribonucleico. Entonces, la imagen se encuentra en el póster y referente a eso la pregunta dice, tiene una estructura de doble hélice compuesta por dos cadenas de nucleótidos, donde cada uno está formado por un grupo fosfato, un azúcar de base nitrogenada. Mi tercera pregunta, ¿la variabilidad genética solo es posible si existen modificaciones en el material genético? Su respuesta es, puede ocurrir a través de diversos mecanismos, donde no solo a través de modificaciones es crucial genético. Y la cuarta pregunta, describan en un párrafo de mínimo 10 renglones un ejemplo de dos vegetales de interés ambiental o agrícola o agroforestal donde pueda argumentar la existencia de mutación. Y la respuesta es, un ejemplo son el maíz, perdón, un ejemplo es el cacao, donde el caso se han observado mutaciones naturales de aparición de variedades a su restauración. Y mi pregunta va para Ana María. ¿Cómo influye el pH en las propiedades de ionización? Ana, tienes silenciado el micrófono. Ya.
Esto influye en la medida de la acidez y la alcalinidad. Sigue nuestro compañero Alejandro. Sí, señor, sigo yo. Entonces, a continuación, mi tema fue carbohidratos. Y ya les muestro a continuación mi póster. Ya se está visualizando mi póster, ¿sí? ¿Se Sí, confirma? Sí. sí, sí. Bueno, entonces mi tema fue carbohidratos. Mi primera pregunta fue, ¿qué son los monosacáridos y cuáles son sus principales características? Los monosacáridos son los bloques de construcción más simples de los carbohidratos. Los monosacáridos más comunes como los glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos son conocidos por su sabor dulce, su solubilidad en agua y su capacidad para proporcionar energía rápida a las células. Mi segunda pregunta fue, ¿cuál es la función de algunos monosacáridos de importancia vegetal? La glucosa es un monosacárido de gran importancia en las plantas, es fundamental en la fotosíntesis, donde se produce a partir de la energía solar. La glucosa también es utilizada como fuente de energía para el crecimiento y desarrollo de la planta. La fructosa, que es otro monosacárido presente en las plantas y es conocida por su sabor dulce, se utiliza como fuente de energía directa y también puede ser convertida en glucosa para su almacenamiento. Mi tercera pregunta fue, ¿cuál es la estructura de las plantas destacadas en almacenamiento de almidón? Bueno, aquí el almidón es la principal forma de almacenamiento de energía en las plantas y se encuentra en órganos como semillas, raíces y la capacidad de almacenamiento de energía es crucial para el crecimiento y la supervivencia de las plantas. Y mi cuarta pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre la celulosa y el almidón? La diferencia está en que el almidón se utiliza principalmente como una forma de almacenar de energía en las plantas, y en cambio la celulosa cumple una función estructural crucial al formar las paredes celulares que proporcionan soporte a los tejidos vegetales. Y ya para acabar de retomar ya los carbohidratos, implementé aquí otros dos temas que son como cómo las plantas utilizan los carbohidratos para su crecimiento. Los carbohidratos son esenciales para el crecimiento de las plantas, ya que proporcionan energía inmediata y facilitan el transporte de nutrientes a través de la planta. Y el otro tema fue que cómo las plantas utilizan los carbohidratos para su reproducción. Se puede concluir que los carbohidratos son fundamentales para el proceso reproductivo de las plantas, ya que proporcionan energía necesaria para la formación de flores, el desarrollo de semillas, los frutos, así como también para el proceso de maduración. Y ya sería todo. Con esto concluyo ya mi tema de los carbohidratos y tengo una pequeña pregunta para el compañero Cristian, que sería ¿cuáles son los monosacáridos más comunes? La glucosa, fructosa y la galactosa. Correcto, compañero. Y sería todo ya. Listo, compañeros. Esta sería la conclusión y pues dándole las gracias por permitirnos estar acá reunidos. Y esto sería todo. Entonces, chao, compañeros. Voy a detener grabación. Entonces, muchas gracias por Muchas su gracias. cumplimiento. Gracias. Gracias.